de diciembre. Es miércoles y cada 15 días la recibimos a ella. Es becaria del CONICET, es cientista social, feminista, comprometida con la problemática de las mujeres, géneros y diversidades. Un compromiso que debe requerir una demanda mayúscula de tiempo en función de lo que está ocurriendo en este 2024. Milagros Martín Varela, buenos días. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, agotada, pero ¿Terminando el año o el año terminando con vos? más el año terminando conmigo que otra cosa. No puedo dar por terminado el año hasta terminar una tesis, así que una tesis de maestría. ¿Y qué? Pero, Eso. o sea que la tesis tiene que terminar primero que el año. El año, exacto. Ujú. Así que... ¿Y qué corre más rápido, el almanaque o el...? El almanaque va demasiado rápido. Ujú. Se llega igual, Se llega, sí, a como dé lugar. Ajá. Sí, sin horas de sueño, Ujú. muchas horas sentada frente a la computadora, quemándome las pestañas, pero bueno, Claro. es lo que uno elige también. Pero al fin de cuentas, para lo poco que se lee hoy, ¿no? Y encima hay cuestionamientos a lecturas que están o podrían llegar a estar disponibles en la escuela. Sí, parece haber como una costumbre, creo que bastante destructiva, de opinar o emitir juicio contra algunas lecturas sin haber accedido a esas lecturas, basándonos en 2 párrafos, por ejemplo, de un libro completo o de, no sé, 3 oraciones. Estamos hablando de lo que ha sucedido, sobre todo el mes pasado, pero que bueno, sigue destapando algunas ollas. Lo que sucedió con algunas lecturas, particularmente, y creo que es como bastante llamativo que nadie haya justamente señalado esto, al menos públicamente, libros que han sido escritos por mujeres, que se los ha acusado de pornográficos, de degradantes, inmorales, entre otras cosas, por sobre todo algunas fundaciones, como la Natalio Morelli, y también por la vicepresidenta Victoria Villarroel. Sí, y el secretario de Cultura. Y el secretario de Cultura, exactamente. Reconociendo que no ha leído, pero que bueno, Claro. como todos dicen que es pornográfico, debe de serlo. Sí, bueno. Si uno tomara en cuenta la lectura de 2 párrafos de la literatura universal, el 90 y pico % debería ser censurada. Exactamente. Siguiendo esta lógica. Eso es lo que dice una de las autoras de uno de los libros que ha sido, no vamos a decir todavía censurado, pero sí como que hay toda una campaña de cancelación contra esas lecturas. Me refiero a Sol Fantín, que es la autora del libro Si no fueras tan niña, sí. Memorias de la violencia. Ese fue el último que leí de todos estos títulos, que son Come Tierra, de Dolores Reyes, las aventuras de la China Iron, de Cabezón Cámara, y este libro. El único del que sí se ha hablado, que yo particularmente no he leído, es Las primas de Aurora Venturini. Así que de ese no voy a hablar porque no he leído ni siquiera 2 párrafos. Sí. Todos los demás sí los he leído completos. Particularmente, el último que leí fue el de Sol Fantín, que también llama la atención que que esté en una misma bolsa de libros que todos los demás son de ficción y este es testimonial. Es decir, hay escenas de sexo explícita, como bien lo han señalado, solo que bueno, eso no vendría a ser denunciable. Que haya escenas de sexo explícito en un libro, en una película, en cualquier producto de las industrias culturales. Encima, en el caso de Sol Fantín, es el relato de un abuso que se comete en el marco de una fundación religiosa media New Age durante los años 90. Y ella
después de que sucede todo esto, de que denuncian al director de Educación y Cultura de la provincia de Buenos Aires, que es Alberto Sileoni, fue denunciado por la Fundación Natalia Morelli. Después de que sucede todo esto, Isol Fantin se encuentra con que su libro está entre estos títulos cancelados. Ella escribe una carta a las familias. Recomiendo mucho la lectura completa, porque realmente ella es docente, entonces también sabe de lo que está hablando, es docente de letras, entonces sabe lo que implica cuando hay un libro en un aula y la mediación que hace él o la docente. Eso me parece importante decirlo. Primero, que estos títulos no son de lectura obligatoria. Segundo, que siempre están mediados por un docente. Ella que dice, esto de que le sorprende que su título de no ficción testimonial haya sido incluido en toda esta campaña de la cancelación, porque justamente su relato, y doy fe de que realmente es así como lo cuenta en su testimonio, su relato y su abuso tuvo lugar también en gran parte porque ella no tenía acceso a literaturas como esta. Ella no podía nombrar lo que era un abuso porque justamente su educación, todo el entorno de esta fundación a la que asistía, en la que estaba el abusador, estaba llena de tabúes, de prohibiciones, de cosas de las que no se podían hablar. Y todo eso la llevó a un abuso muy sostenido en el tiempo, desde sus 13 a sus 21 años, por un hombre, me parece que eran unos 15, 20 años más grande que ella, aparte de un adulto responsable, era profesor. Claro. La otra vez hablábamos de... un abuso agravado. Del caso de Mauro Aguirre, también en el marco de una agrupación política en ese caso, pero también muy ortodoxa, y todo lo que implica el agravante de que sea un profesor, un formador, un adulto de referencia para esta niña a la que abusó, o adolescente. Entonces, realmente, además de Cometierra y de ¿cuál era la otra? Las aventuras de la China Iron, primero decir que son grandes ficciones. Cometierra no trata sobre pornografía, literalmente son 2 párrafos lo que conlleva la escena de sexo explícito, y esa trata sobre principalmente los femicidios, las mujeres que desaparecen. La protagonista tiene como un don de que al comer la tierra del lugar en el que desaparecieron esas mujeres, ella puede visualizar en dónde están. Y Las aventuras de la China Iron es básicamente una reversión del Martín Fierro contado desde la compañera, la pareja de el Martín Fierro, que es la China Iron. Son grandes ficciones, eso primero decirlo. Lo otro es, para colmo, un testimonio, o sea, es de algo real que sucedió y que realmente el leerlo, yo mientras lo leía, digo, bueno, yo al tener acceso a esta lectura, podría saber si me está pasando un abuso. Más allá de que, imaginando que yo no tengo toda la formación y militancia con la que cargo. Pero aún si no tuviera, al leer eso y decir, esto es abuso, realmente una persona podría darse cuenta de qué es abuso y qué no, y cuáles son también las estrategias de los abusadores, porque no es que vienen así como si nada y derecho al hecho, ¿no? Generan todo un conjunto de estrategias, de complicidades, de estructuras que hacen que la persona abusada, la niña abusada, no pueda salirse de ese entorno y también encuentre como una razón y una estructura justamente en la que se lo protege
al Claro, abusador. ya sea por miedo o por vergüenza, no cuenta lo que le está pasando. Y si no lo puede contar, se termina perpetrando ese sometimiento, que de alguna manera pudo haber sido roto en parte por la educación sexual integral. Exacto. Un dato en relación con eso que quería traer es que en enero de 2020 hubo un estudio del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires y no de la provincia. Ujú. Digo, para que también separemos los tintes políticos Sí. de cada gobierno, ¿no? Un estudio de ese ministerio reveló que entre el 70 y el 80% de niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la sala de entrevistas especializada de ese organismo pudieron comprender que fueron abusadas después de recibir educación sexual integral. ¿Qué porcentaje? Entre el 70 y el 80% solamente de niños y adolescentes de entre 12 y 14 años. Sí, altísimo. Y estamos hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires, es decir, de Cava. Sí. Si extendemos ese Ese dato estudio a todo el país y a un rango etario más amplio, estoy casi segura de que ese porcentaje puede ser más alto inclusive. Me voy a permitir leer los últimos 2 párrafos de esta carta de Solfantín que está en sus redes sociales y reitero que es esta carta pública a los familiares de sus alumnos o a las familias de los estudiantes, que dice ella: me dirijo a quienes genuinamente están preocupados por a lo que acceden las niñas y adolescentes en las escuelas. Sí. A ellas, a esas familias se dirige Solfantín. Ella dice: no voy a hablar a los políticos, no voy a hablar a periodistas, le hablo a ellas. Los últimos 2 párrafos dicen: me llama la atención que hayan ubicado en el centro del encarnizamiento mediático, junto a 3 novelas de ficción de reconocido valor literario, las que ya mencionamos, Come Tierra, Las aventuras de la China Iron y Las primas, un libro como el mío, que precisamente da testimonio del efecto devastador que una educación saturada de tabúes, supuestos valores elevados y censuras puede tener en la vida de una jovencita, dejándola a merced de la violencia de cualquier perverso que se cruce en su camino. Un libro como el mío, que alerta a los más jóvenes de los peligros del consumo problemático de alcohol y drogas, de la pérdida de lazo social con sus pares y de cualquier forma de fanatismo. Un libro como el mío, dirigido a que cualquier adolescente, se anime a pedir ayuda. Un libro que viene a dejar en claro esto que dice también la poeta Audre Lorde: el silencio no nos protegerá, jamás. Que junto a esas 3 novelas pretendan censurar un libro como el mío me pone en alerta, como si en realidad fuera otra cosa lo que se discute. Afortunadamente no tengo ni la menor idea de cuáles son los intereses en juego. Lo que puedo asegurar es que el tratamiento mediático de la cuestión no colabora en nada con la buena educación de nuestros jóvenes, generando pérdida de confianza de los adolescentes en los adultos. No me dirijo a los políticos ni a los periodistas, me dirijo a las madres, a los padres, a las familias, a los docentes y a todos los que día a día velan con esfuerzo y trabajo por el bienestar de los chicos y las chicas. Gracias por escuchar. Prohibirles una lectura es prohibirles una conversación. Ojalá que nunca tengan que arrepentirse de haber impuesto el silencio ahí donde lo único que había que tener el coraje de hacer era dar la palabra. Está muy bien. Me resultó muy llamativo este caso en particular, pero lo que, más allá de esto de que hay novelas de ficción que se están discutiendo en esto y hay este relato de no ficción, me pregunto ¿por qué será que justo se han encarnizado con libros escritos por mujeres? Cuando hay varones en el poder político como Ramiro Marra diciendo que la educación sexual debería estar en manos de los pibes
a través de la pornografía. Ujú. Cuando tenemos un presidente que en la apertura de un evento empresarial hace el gesto de la masturbación. Claro. Sus mismos seguidores cantan una canción con la palabrita pija que aparece en esos párrafos que enardecieron a algunos periodistas. Exacto. Y mientras tanto, Victoria Villarroel, cuando saltó todo esto, dijo: los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Axel Kicillof les ofrece. Dejen de sexualizar a nuestros chicos. Saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños. Bueno, primero que dejen de sexualizar a nuestros chicos. Todas las personas nacemos Ujú. con la sexualidad. Lo que sería interesante sería abordar esa sexualidad en un sentido amplio, como Ujú. lo exige el programa de educación sexual integral, en un sentido amplio y transversal, y en todas las edades. Sí. Después de decir, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas. Saquen de las aulas ya directamente, eso sí es persecución. O sea, pensar que van a estar persiguiendo docentes porque están dando una lectura, generalmente en clases de literatura, Sí. a Bueno, chiques. En Mendoza ocurrió con un docente que dio Cometierra. Exactamente. En un colegio privado, Ujú. religioso, Sí. donde yo ahí hice catequesis, Ujú. doy fe de que es realmente muy represivo ese ambiente. Y que justamente no ayuda en nada. También me parece una irresponsabilidad institucional el soltarle la mano al docente cuando los y las docentes tienen que presentar todo el tiempo programas Claro. de lo que van a dar. O sea, eso que dio seguramente ha pasado por Ujú. las autoridades del colegio. Entonces, que le soltaran la mano así porque un par de padres se quejaron, bueno. Y apunto a esto. ¿Qué pasa cuando una mujer relata en el contexto que sea, y particularmente en uno literario, una escena de sexo explícita, cuando una mujer se pone como protagonista y narradora de esa escena? ¿Y qué pasa cuando los varones Ujú. apelan a ese mismo relato? ¿Por qué en las mujeres, aun cuando son escritoras de reconocimiento internacional, tienen que lidiar con este estigma de que no pueden escribir sobre ciertas Ujú. cosas? No se les tolera lo que sí a los escritores varones. Exacto. Pensemos en, no sé, este sí, yo no lo he leído, leí sobre qué se trata y he leído como muchas Sí. editoriales que lo han comentado en este contexto, El matadero de Esteban Echeverría, Sí, sí, yo lo he leído. que implica un montón de violencia y digo, es como Ujú. obra fundadora de la literatura argentina, casi tanto Sí. como el Martín Fierro mismo. Ujú. Entonces, Sí, El ¿por qué? matadero y La cautiva son las dos grandes obras de Esteban Echeverría. Claro. Entonces, ¿por qué esa hazaña con mujeres que, oh casualidad, todos estos libros han sido publicados después de la marea feminista del 2015? Bueno, el de Aurora Venturini no lo sé, Ujú. pero la China Iron, Come Tierra y el de Fantine, Si no fueras Sí. tan niña, la mayoría han sido de la segunda década del 2000, en un contexto en el que las mujeres hemos recuperado y hemos tomado Ujú. nuestras voces, justamente como dice Sol Fantin, para dar la palabra. Y el hecho de nosotras nombrarnos y de nombrar nuestras experiencias y nuestros mundos imaginarios en la literatura es una manera de las pocas que tenemos Ujú. usualmente de recuperar la voz. Si no, también podemos indagar en un montón de literatura testimonial que hay, por ejemplo, de la época de la dictadura. Sí. Todos esos silencios que hubo en algún momento en otros contextos sociales en donde
se empoderan a las mujeres, a los sectores más, a los sectores subalternos, por decirlo de una manera, suelen surgir estos otros relatos que, bueno, también ayudan, aparte, a completar la historia. Porque la historia no viene dada así, como... no sé, desde el cielo, por la fuerza del cielo. La historia está escrita y, bueno, hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que también hay otra historia. Estos libros contados por mujeres suelen, así sea ficción y no ficción, tienen base en un relato propio de nosotras, en un imaginario social propio que tratamos de relatar desde nuestras perspectivas. Claro. Hay una suerte de asociación entre feminismo, ideología de género, cultura woke, que es parte de los objetivos de esta batalla cultural a combatir duramente, y no solamente en la Argentina, sino con pronunciamientos en Naciones Unidas, por ejemplo, contra el protocolo para prevenir y sancionar la violencia hacia las mujeres, que es negada por el gobierno, que sostiene que hay un solo tipo de violencia de la cual son víctimas hombres y mujeres por igual. Exactamente. Bueno, lo de Victoria Villarroel en este mismo sentido, ya hemos hablado de que responde a una agenda de movimientos de derecha a nivel internacional, que tiene sus contactos con, por ejemplo, con Vox en España, y todo esto a ver, esto que tuiteó no es una cuestión ni de verdadero interés por las niñas, porque si no podría decir públicamente o preguntarle a su padre y a los amigos de su padre en dónde están las niñas apropiadas durante la dictadura. Eso sería un verdadero interés por las niñeces, sino que todo esto no es inocente, es una estrategia política que la está capitalizando, a la cual el presidente le está ayudando muchísimo porque ya se despegó de ella, y ella a la vez se despega de esta agenda libertaria de esto de hacer el gesto de la masturbación en un evento público. Se despega al abrazar ese neoconservadurismo, podríamos decir, religioso, con toda esa carga de los tabúes, de lo que no se habla. Es neoconservadurismo puro, a diferencia de Milei. El libertarianismo. Exacto. Con fuertes componentes también de conservadurismo. Por supuesto, tienen una agenda en común, por algo han sido fórmula, y también esto, Villarroel, lo quiera o no importa cuán despegada esté actualmente del gobierno, sigue siendo la vicepresidenta de la Nación, fue electa con la boleta de la Libertad Avanza, y básicamente está encubriendo también estos gestos, estos actos de promover la pornografía. Digo, recordemos la frase de Milei sobre los niños envaselinados en el jardín. Sí. Eso es pornografía. Y bueno, es que además, si se realmente consideraran que Cometierra, por ejemplo, es un libro pornográfico, no han hecho sino alentar la pornografía, porque convirtieron a Cometierra en bestseller, en el libro más vendido, por ejemplo, en Cúspide y otra librería. Sí, fue. Y lecturas colectivas, sobre todo en Buenos Aires, pero también sé que se ha replicado en distintos lugares del país. Claro. Y bueno, y también esto importante, no basarse en 2 párrafos para tildar de nada a un libro. Claro, sabes que me acordaba de Dolina, que decía que por lo general la gente no le gusta leer, sino le gusta haber leído. Le encantaría saber de qué van cada uno de los libros, pero sin el engorro de tener que dedicar horas a la lectura. Entonces proponía gente que directamente les resumiera los libros. Exacto. Y por ejemplo, Crimen y Castigo, Dostoyevsky, en un párrafo les cuenta la historia. Entonces el tipo o la mujer, después en una conversación, dan cuenta de su cultura. Bueno, parece que se hizo efectivo esa propuesta que planteaba Dolina, porque ahora bastan 2 párrafos para darse dique de haber leído un libro y defenestrarlo como ha ocurrido en los medios de comunicación. Sí, acceder a videos de TikTok de 1 minuto sobre esos libros, o reseñas que se escriben en 280 caracteres en Instagram, en Twitter.
Eso, en X. Son todas interpretaciones. Y a ver, no nos vamos a disfrazar de nada. Yo acá lo que estoy diciendo también es una interpretación. Es una lectura sobre estos libros y todos los hechos que han sucedido en este último mes en relación con esos libros. Por eso hay que alentar a que la gente vaya y los lea. Y que formen su propia opinión. Si después de leer los libros vienen y me dicen esto es pornográfico, bueno, lo discutimos. Pero realmente no se puede discutir sobre nada si no tenemos acceso al todo. Y para acceder a un libro hay que sentarse, hay que leerlo, hay que comprenderlo. Y digo, de ahí podemos también hacer una conexión de por qué hay tanta hazaña contra las universidades, contra la ciencia, porque lo que hacemos permanentemente es sentarnos a leer libros completos, a interpretarlos y a criticarlos también. Y lo llamativo que la cultura de la cancelación era ejercida por un sector determinado y era cuestionado por otro sector que ahora termina siendo más o menos lo mismo que le cuestionaba a otros. ¿Cómo? Perdón, me perdí. Se apuntaba a que la cultura de la cancelación era alentada sobre todo por un cierto progresismo. Claro. Por ejemplo, no sé, un Woody Allen era un típico caso, o a partir del Me Too, un montón de personajes que eran cancelados. Mientras que los más conservadores cuestionaban esa cancelación porque todo el mundo tenía derecho a decir y hacer lo que quisiera y que su obra iba por en paralelo o en otro carril que la personalidad del autor. Y sin embargo ahora son los que están alentando una nueva cultura de la cancelación. Tal cual. Yo me atrevo a decir que esto es realmente una revancha masculinista de contra mujeres pero con la paradoja que es una cancelación en nombre de la libertad. Exacto, sí. Las canceladoras éramos nosotras, ellos son liberales. Milagros, como siempre, muchas gracias. Gracias a vos, Fabricio. Y que la tesis llegue antes que fin de año. Muchas gracias. Vamos a la tanda, ya seguimos.